Y bienvenidas y bienvenidos a todos. Me gustaría decir que qué alegría ver tantas caras conocidas, pero la verdad es que no muchas. Me presento, soy Pilar Escáriz, pertenezco a la AFA, la Asociación de Familias del Alumnado de este colegio, y me hubiera gustado ver muchísimas familias. Haber organizado esta jornada, que la organiza la Plataforma de la Educación Pública de Tetuán. Es un espacio de confluencia de individualidades y colectividades, personas vecinas, AFAs, sindicatos, directores de cole, profes, jubilados, que nos mueve la defensa, la protección, la promoción de la educación pública en nuestro distrito. Bueno, buenos días y gracias por venir un sábado. Y yo simplemente voy a agradecer todavía más a estos dos sabios ponentes que han venido un sábado desinteresadamente, digamos desinteresadamente, porque como sabéis las asociaciones no tenemos un duro, que les llamamos por la cara directamente, y que además son dos personas que están siempre dispuestas a colaborar con lo que sería. Está Alberto Tellería, que es otro entregado a las causas ciudadanas, que, bueno, aparte de conocerse el patrimonio de Madrid, bueno, es arquitecto, estudió en la Escuela Politécnica, tiene muchos más méritos, pero yo para que empecemos lo resumo. En la Escuela Politécnica de aquí, de la Politécnica, sin más, ¿no? Y lo que a mí me parece además que tiene un valor especial es porque es cofundador de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a los organizadores por invitarme. Yo voy a hablar de la arquitectura y no me voy a invitar a la pública, voy a hablar de la arquitectura porque me parece que no podemos hablar de la arquitectura de la escuela pública sin hablar también de la escuela privada. Voy a sacar las escuelas muy rápidamente, las privadas, pero sí vamos a ver cierta competencia que hay en estas arquitecturas. Para hablar de la arquitectura, ¿dónde es el aquí para avanzar? ¿Un segundo? ¿Cuál es? Vale. Bueno, tengo que comenzar hablando de lo que es una tipología nueva, que es la arquitectura escolar. Y la arquitectura escolar es una arquitectura que va a surgir en el siglo XIX, realmente cuando surgen los conceptos nuevos pedagógicos. No es que no existiesen escuelas, estos son los estudios de la villa. Que estudio, pues nada, fíjense la fecha municipal, que era 1346, pero eso es una escuela o una casa de vecinos, en realidad no sabemos lo que es un edificio. Por mucho que ahí estudiase Cervantes, pues ya vemos que no es una arquitectura tipológica adaptada, simplemente es un edificio. Más ambicioso todavía como educación, pues por ejemplo el Colegio Imperial, que es un edificio, ya unos estudios monumentales, el estudio de los jesuitas, pues esto sale como disparo para arriba, pero pues este colegio imperial en realidad es un convento. Lo vemos que es un convento, ¿por qué? Pues lógicamente porque los colegios mayores, los colegios de las universidades de Salamanca, de la Sorbona en París, de Conde, en realidad las primeras universidades son teologados, lo que se van a las universidades a estudiar la Biblia, que es a estudiar teología y a estudiar, y solo poco a poco se van incorporando la gramática, la retórica, va surgiendo la abogacía, van surgiendo las leyes, el derecho, luego le van entrando ya otras artes como las matemáticas, pero poco a poco esos teologados se van transformando en nuestras universidades actuales. Entonces, claro, ¿cuál es el modelo? Pues el modelo lógicamente son los conventos. En Madrid teníamos grandes edificios escolares como los de los Escolapios, precisamente una orden educativa, pero bueno, ya de nuevo nos encontramos con que tenemos ahí verdaderamente un convento, las Escuelas Pías de San Fernando, en Mesón de Paredes, pues bueno, pues era un convento, como era un convento las Escuelas Pías de San Antonio en la calle Hortaleza. Pues no estamos hablando de una arquitectura que todavía no podemos hablar de arquitectura escolar, aunque esté destinada a escuelas, es una arquitectura que no se diferencia de la conventual. ¿Qué ocurre? Bueno, pues realmente en el siglo XVIII ya comienza el movimiento renovador. La Ilustración va a comenzar a hablar de educación. Y realmente, en efecto, Prusia es el primer país porque Federico el Grande se preocupa ya por la educación y comienza a establecer la obligatoriedad de las escuelas. Es verdad que en los pueblos había escuelas cuando había dinero. Los pueblos, si les iba muy bien, pues ponían una escuela pagando un sueldo a un maestro. El funcionamiento era muy curioso, los niños ricos pagaban una iguala, el ayuntamiento pagaba el sueldo del maestro para que atendiese también a los pobres.
Y si había más dinero, pues a lo mejor también ponían una maestra para las niñas. Pero claro, cuando llegaba el primer corte que había económico era quitar a maestro. Como se nos ha dicho, eso era lo último. Y además, la escuela consistía en alguna habitación en el ayuntamiento, no había otra cosa, no había realmente escuelas. En este momento ya van surgiendo, por ejemplo, un reglamento que ya surge a principios de 1825, pero cuando vemos el edificio que se va a aplicar, este es en 1835, María Cristina Borbón encarga que se cree aquí una escuela para más de 300 niños y tal, y cuando vemos el edificio, pues nos volvemos a encontrar lo mismo, un caserón, un edificio. Este es el Palacio de la Duquesa de Sueca, que se habla todavía en prensa, que lleva tantos años para adelante y para atrás, que ahora, bueno, ya desde nuestra asociación hemos ganado un pleito después de 10 años, yo ni me acordaba de lo que era el pleito, pero bueno, lo hemos ganado. Pues el caso es que para protegerlo, pues tenemos esta arquitectura que todavía no es escolar. El primer edificio que yo he encontrado que en Madrid, tengo documentación, puede que hubiese alguno, es esto, es curioso, esto es la tenencia de la alcaldía de Chamberí, está en la plaza de Chamberí, y esto es un grabado del aspecto original de la tenencia, la vemos con la bandera en el centro, y este edificio es curioso porque en planta, lo que vemos abajo sería la entrada por la calle Chamberí, pero tenemos ese pasillo lateral que nos lleva a un patio al fondo y arriba de todo hay una escuela, la escuela pública de Chamberí. Tenemos un edificio que ya se construye para escuela. Esta tipología, que bueno, ya lo vemos, en realidad es un aula en un piso. Esto es la inauguración, vemos ahí el retrato de Isabel II, un montón de gente asistiendo a las ceremonias, probablemente un dibujo muy exagerado a la altura de los techos. Y este es el piso superior, donde sí vemos ya un aula funcionando. Sabemos que es el piso superior porque ahora lo que tiene es un balcón, ya no tiene una puerta de acceso desde abajo. Y vemos aquí a los niños, que son como microbios en este dibujo. Pero bueno, vemos además también esa representación del maestro que más parece un tribunal con un juez que te va a juzgar, que un maestro que te está enseñando algo, la sensación con esa cátedra ahí arriba y bueno, los carteles, todas las explicaciones y tal. Pero bueno, tenemos ya primero un edificio que se ha construido en Chamberí como edificio escolar. Y en efecto tenemos lo de la ley. Como ya no esto lo he traído porque es muy interesante ver esta ley, que es la primera que establece la creación de escuelas de niñas. Pero fíjense qué condiciones. Dice, la primera enseñanza elemental comprende doctrina cristiana y nociones de historia sagrada. O sea, es una escuela que aunque sea del Estado, es una ley estatal, es una escuela que se está planteando como una escuela todavía religiosa. Eso es muy común en los pueblos. Cuando ves los pueblos que alguna fundación, alguna dama benéfica funda una escuela y tal, se enseñan a los niños las reglas básicas y doctrina cristiana, a las niñas sus labores y doctrina cristiana. La doctrina cristiana es la base de la escuela porque se trata de la base de adoctrinar, ya dice, doctrina cristiana, para mantener el orden social establecido, porque claro, los pobres se quedarán en el reino de los cielos, pero el reino de la tierra lo tienen los ricos y por lo tanto se trata que discuten el sistema. Entonces, esto es lo básico de la escuela clara. Y luego ya volviendo, en las enseñanzas elementarias superiores de las niñas se omitirán los estudios de agricultura, industria y comercio, de geometría, de dibujo lineal y agrimensura, de física y de historia natural, reemplazándose con labores propias del sexo, elementos de dibujo aplicado a las mismas labores y nociones de higiene doméstica. O sea, que la educación de las niñas va a seguir siendo, a pesar de que esto es una ley estatal, es una ley que claramente establece una diferencia entre ellas. La primera enseñanza elemental es obligatoria para todos los españoles, a no ser que las proporcione suficientemente esta clase de instrucción en sus casas, con lo cual no es obligatoria en absoluto. La primera enseñanza elemental será gratuitamente en las escuelas públicas a los niños cuyos padres interesados al cargo no puedan pagarla, o sea, que los que puedan pagarla tampoco lo van a tener. Mediante certificación expedida al efecto por el respectivo cura párroco, no por las autoridades civiles, por el cura párroco. Y el gobierno preparará que los respectivos curas párrocos tengan repasos de doctrina y moral cristiana para los niños lo menos una vez cada semana. O sea, que estamos hablando de una ley que todavía es una ley que establece una escuela cristiana, una escuela católica. El país es católico y la ley no hace cambios. Y nos podemos imaginar, este es el monumento a Claudio Moyano precisamente, y el monumento a Claudio Moyano que representa esta ley de la escuela y tal, y vemos esa acumulación de niños en una bancada corrida, lo que nos podemos imaginar las condiciones en las que debía ser la enseñanza en este momento. O sea, ahora los niños que te cupiesen, pues esos entraban en clase. Y la verdad es que debían ser unas condiciones todavía muy precarias. En estas circunstancias surge por fin el ayuntamiento establece que hay que hacer escuelas en Madrid y va a hacer un concurso muy importante para una escuela modelo que va a estar donde estaba el convento de Maravillas, en la plaza del 2 de mayo. El convento se ha derribado y entonces ese solar gigantesco va a ser para la escuela. Y aquí sí, por fin tenemos una tipología de arquitectura escolar que realmente además es muy interesante en todos sus planteamientos, una escuela para niños y para niñas, con gimnasio. Esto que vemos aquí, este lateral a la izquierda, estas dos grandes salas, son los gimnasios, con acceso para las niñas al gimnasio abajo y acceso por los niños, está en el extremo aquel lado y tal.
Pues también es verdad que hay unos cuartos de reclusión, o sea, el cuarto de los ratones para castigar a los niños. O sea, que todavía hay la educación no está todavía en los niveles que tenemos actuales. Y por supuesto hay una segregación, hay una orientación muy monumental del edificio. Esto es Emilio Rodríguez Ayuso que ha hecho el edificio, muy monumental hasta el punto de que, claro, unas aulas están orientadas a sur, las de las niñas, y orientadas a norte, los de los niños, lo que implica unas condiciones de iluminación muy diferentes. La orientación a sur hace que la luz va a ser muy brillante, cegadora, crea mucho contraste, hace mucho calor, que en esta época no se puede mitigar el calor, el frío sí puedes poner, pero el calor no puede resolverlo. Pero entonces, bueno, tenemos todavía, porque todavía se basa en un criterio monumentalista, pero la verdad es que es un edificio ambicioso. Aquí tenemos el segundo piso con una inmensa biblioteca y el cuarto del director, o sea, la escuela, a pesar de su tamaño, no es tan grande, y arriba están los cuartos de los maestros. O sea, van a vivir todos en esta escuela, es un concepto todavía de una escuela, pues bueno, casi como se hacían los pueblos que tenían una casa del maestro, pues bueno, pues esto era un poco lo mismo. Esta escuela va a tener ya todo el estudio de la orientación escolar. Fíjense qué curioso que los niños, vemos que los niños tienen un pizarrín delante, están aquí, ahí vemos la cátedra del profesor, y fíjense que hay un asiento colocado girado en cada fila. Ese es el niño que vigila a los demás. Igual que tiene cuartos de ratones, tiene celadores. O sea, que la escuela funciona de un modo todavía, una escuela que desde luego no tiene nada que ver, es una escuela todavía, podríamos decir, casi represiva. Lo que vemos en los extremos semicírculos son unas bancaditas, que ahora lo veremos en alzado, para que los niños alcancen las pizarras que hay en las paredes, porque claro, hay unas pizarras muy altas para que se vean todos los ejercicios, y por supuesto tenemos una serie de leyendas arriba que son muy curiosas. En esta Navidad ya hay algunas de estas de la religión y la virtud, o sea, estamos hablando también de unos lemas pues tradicionales, en fin. La escuela, aunque es pública, es adoctrinadora. El mobiliario, se ha previsto especialmente un mobiliario escolar, vemos ahí esa mesa de niños separado, vemos la cátedra del maestro, donde también hay unos sitios para que los niños suban a unos pizarrines y lo vean los compañeros. Y el edificio pues tiene esa fachada monumental que corresponde todavía al concepto de la época, es un edificio precioso. Y lo curioso de este edificio es que se construye. Esta escuela se construyó y sigue existiendo y sigue siendo una escuela. De hecho, mi hermana, que es maestra, hizo sus prácticas escolares. Y esta escuela está en 2 de mayo. Lo que pasa es que en los años 30 la República la va a actualizar y va a perder toda esta decoración exterior y por eso no la reconocemos. O sea, es un edificio imponente, pero bueno, además ahí van a estar al lado las escuelas primeras de Pádua, la escuela normal de maestros. Es toda una calle, digamos, escolar, que llega hasta acá en San Bernardo desde el 2 de mayo. Este edificio es la escuela modelo, y el nombre ya lo dice, es el modelo para hacer las demás. No se va a hacer ninguna más, es la escuela modelo y la única escuela modelo. O sea, es la escuela modelo. El pobre, esta es un deslavado de la construcción, vemos que el mobiliario escolar no va a ser exactamente así, pero Emilio Rodríguez Ayuso sí va a construir una escuela, lo he traído porque la foto es muy interesante, vemos que es el mismo mobiliario que son las escuelas Aguirre. Las escuelas Aguirre, eso es un mecenas liberal que a su muerte deja legados para que se construya una escuela en Madrid, una escuela en Cuenca y otra escuela en su pueblo. En los sitios donde él había trabajado que se crean 3 grandes escuelas. Y las escuelas Aguirre es la que va a hacer. O sea, el ayuntamiento no va a encargar nada, pero de nuevo la iniciativa privada, en este caso liberal no religiosa, no tiene camino. Esta escuela, y eso lo demuestra por dónde van los tiros, pues esta escuela va a ser la única que va a hacer Emilio Rodríguez Ayuso, siguiendo un poco los esquemas que había tenido en la anterior. En estas circunstancias llegamos a un momento en el que de repente se decide, bueno, llega la mayoría de edad de Alfonso XIII, el país tiene miles de niños sin escolarizar, Madrid hay pillos, lo que llaman pillos, pero que en realidad son pobres niños desarrapados que van en masa a los asilos, las fotos son demoledoras en la época, son niños que están desnudos por la calle, o sea, una situación de miseria absoluta, y entonces deciden por fin la monarquía, con motivo de la proclamación de Alfonso XIII, pues decide que hay que hacer 10 escuelas, se hacen 5, no hacen 10, y tardan un montón de años en hacerlas. Pero bueno, ya vemos de nuevo cómo va avanzando la tipología. Por ejemplo, esta es la escuela de Alfonso XIII, donde vemos ya que las clases ya están todas orientadas al norte. A sur, que es la fachada que vemos abajo, todos son otro tipo de usos, biblioteca, lavado, y las clases están al norte. Tiene también un comedor, lo vemos ahí abajo, en el plano de arriba vemos que hay un comedor con cocina separada, que es el cuerpo de arriba, o sea, y los patios de recreo. Estamos hablando de una escuela que vuelve a crear una nueva tipología. El arquitecto Enrique Repulles Vargas ya había hecho una escuela que no se iba a construir en 1895, está entre proyecto Escuela de Huérfanos y Escritores, y vemos que la fachada que está planteando para la nueva es casi una adaptación de su proyecto anterior. Era un arquitecto que ya había estudiado el tema de las escuelas y que por lo tanto bueno, pues lo tenía bastante interesante, y además hace una fachada muy sobria que nos va a recordar, por ejemplo, al edificio que tenemos. Esto es curioso porque estamos hablando de una escuela que también se plantea con cierta economía de medios, de hacerlo de ladrillo listo, muy pocos elementos decorativos, los escudos que luego quitará la República. Eso sí, la escuela está en una barranca. O sea, es curioso construir la escuela, pero no han hecho a la calle. No sé cómo llegarían los niños ahí arrastrándose por el barro. Pero la verdad es que
Aquí las cosas van a un ritmo raro, esta escuela está todavía en pie, pacífico y sigue funcionando como escuela. Otra escuela que se plantea en ese momento pues son las escuelas de Bailén y de Vallehermoso, en la calle Fernando Católico y la otra en la calle Bailén, lógicamente. Son los planes muy interesantes los que tenemos de un arquitecto que luego vamos a ver que también tiene obra aquí en Tetuán y que es Francisco Andrés Octavio. Y ya vemos de nuevo un tema que aquí, mientras las clases por su orientación, esta fachada que vemos hacia abajo, que es donde están las aulas, en realidad tiene orientación este, no tiene orientación norte, no era fácil porque había tiene orientación norte-sur. Ya vemos un elemento muy interesante. Vean que detrás de las clases aparece una cosa que ya llaman galería. Ya no es un pasillo de acceso como lo hemos dicho en la escuela anterior. Estamos hablando de una galería. La galería va a ser fundamental en las escuelas que se van a construir posteriormente. La galería es un complemento de las aulas, no es un pasillo de acceso. Es un tema que va a generar luego polémica arquitectónica, pero es un tema muy interesante de cómo se plantea la escuela con mucho espacio de uso común aparte de las aulas. Las aulas son para estudiar, pero luego los niños tienen una vida social y sobre todo hay días que llueve, hay días que hacen trabajos conjuntos y otros que necesitan un espacio donde estar trabajando. Pues ya vemos aquí, ya aparece este concepto de la galería, por supuesto los espacios de niños y niñas separados, todas estas soluciones. También vemos que tiene por allí al fondo un gimnasio, o sea que es una escuela pues bastante avanzada en muchos aspectos. O sea, tenemos aquí una escuela, bueno, con unas salas de prácticas al fondo, o sea, es una escuela bastante avanzada. Y el proyecto de arquitectura que correspondía a ser de arriba, esa es la fachada que va a tener, vemos muy parecida a la de lo que hemos visto en Repulles, una fachada de ladrillo muy sobria para no gastar. La realidad es que se ve que los que pagaban estas escuelas, que en buena medida eran donaciones de duquesas y tal, pues querían que la fachada fuese monumental y se acaban siendo estas dos con otro arquitecto que se las construye finalmente, que es López Salaberry, que construyen estos palacios, que también luego la República lo renovará y perderán estas fachadas, por eso no las reconocemos hoy día, aunque las dos siguen en pie y en uso en Bailén y en la Fernando Católico, que antes estudió mi sobrino, o sea, que son escuelas que siguen en uso y están en funcionamiento. Pero vamos viendo cómo hemos visto las escuelas. ¿Y cuál era la situación en Tetuán? Bueno, pues Tetuán es un sitio extraño realmente. Tetuán, imagínense, en 1860 esto es Tetuán. En realidad lo que es Tetuán de las Victorias, es un campamento militar, donde el ejército infante de África viene, y por eso se llama Tetuán de las Victorias, la famosa batalla de Tetuán, la victoria de Tetuán, y entonces aquí se va a asentar el ejército. Y eso va a generar una cosa muy curiosa, y es que el ejército es mucha gente que tiene un consumo y ahí vemos la línea, esa línea de puntos que ven como por mitad de la imagen, esa línea que va atravesando con la separación entre Madrid al sur y Chamartín al norte. Chamartín es aquel pueblecito que ven en aquella esquina de la fachada, o sea, ven ahí un pueblecito, pues ese es Chamartín. Y en el centro es lo que vemos que ha surgido un núcleo de población en terrenos de Chamartín pegado en el linde con Madrid, donde Madrid no tiene control urbanístico para atender las necesidades de ese ejército. Y ese es el núcleo de donde va a surgir. Eso va a generar un barrio obrero, la carretera, la que es Bradomín, ahora es todavía la carretera de Francia, la carretera que se bajaba, no se salía por la castellana no existía. Entonces tenemos ahí el Bradomín, que tiene algunas construcciones industriales a su lado, porque todo está ligado a los impuestos. Cuando tú cruzas de Chamartín a Madrid tienes un fielato, de hecho entre el fielato se conserva el edificio arruinado más o menos todavía en la calle Villamil, pero había un fielato para pagar, y en Cuatro Caminos había un segundo fielato. Los fielatos se pagan impuestos por meter mercancías en la ciudad. Claro, las fábricas, por ejemplo, se instalaban fuera para no consumir. Las ventas también, por eso es famoso el puente de venta. Bueno, es que tú te salías de la ciudad y el vino era más barato porque no había pagado el impuesto de entrar en Madrid. Por lo tanto, la gente los fines de semana se salía de la ciudad para pagar el vino más barato en las ventas. Y entonces esto va a generar estos fenómenos raros de un núcleo que está como aislado, lejos de Chamartín, lejos de Madrid y que está creciendo de un modo irregular, de un modo prácticamente autoconstrucción y muy pobre, que va a generar una población muy importante. Y en esta zona no había colegios, claro que había colegios, también había los colegios más espectaculares de Madrid. Esto estaba en Chamartín, Chamartín prácticamente era un pueblo colegio. O sea, esto, los duques de Pastrana habían donado sus inmensas fincas a los jesuitas, y cuando los jesuitas vuelven a España después de las sucesivas expulsiones, pues se construyen a menos que el colegio de Nuestra Señora del Recuerdo. Un arquitecto muy importante, Francisco de Cubas, construyó este edificio hipermonumental que, por desgracia, no se va a destruir en la guerra, no se va a quemar, lo van a destruir los propios jesuitas años después, durante el franquismo lo van a destruir. Una verdadera desgracia arquitectónica, pues el edificio era soberbio. Por supuesto, como correspondía a un colegio de pago de jesuitas, las instalaciones eran magníficas, biblioteca espléndida, centros de talleres, todo lo que quisiera tener. Y no era el único colegio que había en Chamartín. En Chamartín estaba este colegio del Sagrado Corazón, que era el colegio femenino. Otro colegio gigantesco que vemos aquí, pues un colegio femenino, los Rosetuis, era un colegio masculino y este era el femenino. Es decir, había una educación privada muy importante en el distrito.
Otro colegio muy cerca del distrito, muy curioso, que lo he traído por el arquitecto que es este, el Colegio del Porvenir, que todavía existe. Lo tiene en la calle Bravo Murillo, es un arquitecto, Joaquín Kramer, y es un colegio, bueno, es muy gracioso, aquí aparece el salón de actos, eso en realidad es la capilla, porque este era un colegio protestante, criptoprotestante. No se podía ser protestante públicamente, pero sí en secreto. Entonces, digamos que estaba permitido, hay un momento en el que se permiten, por ejemplo, las iglesias de otras religiones, siempre que no den directamente a la calle, las iglesias protestantes, la iglesia evangélica alemana o la iglesia anglicana no dan a la calle en Madrid, tienes que pasar por un jardín para poder llegar a ellas, porque estaba prohibido, porque la iglesia católica tenía el monopolio y no quería que hubiese proselitismo y allí cambiase de religión. Tú podías ser cristiano siempre fuese católico, lo demás no eran religiones ni cristianas ni religiones. Bueno, pues este arquitecto va a construir este edificio, que todavía también lo tenemos, un edificio magnífico, y le he traído aquí porque este arquitecto es un arquitecto que va a estar también ligado a la instrucción libre de enseñanza y va a ser el autor de los pabellones Macpherson de la instrucción libre de enseñanza. Estos pabellones van a tener muchísima influencia porque van a inspirar muchísimo. Antonio Flores, que va a ser el que luego va a ser el gran arquitecto, él se va a inspirar en este modo de construcción. Es una construcción lo más barata posible, con grandes escaleras para meter luz, una construcción pedagógica, y además que establece el concepto de que en cada pueblo se va a construir con las técnicas constructivas de cada pueblo. Es uno de los grandes aciertos de la construcción. En vez de decir, vamos a estandarizar la construcción desde el centro de España y vamos a hacer en todas partes escuelitas madrileñas, no, dicen, en el norte habrá que usar por los materiales. Si es en la sierra, la escuela será de piedra. Si el tejado es de pizarra, porque el tejado de pizarra, pues será de pizarra. Si son muy apuntados por Piniel, pues serán apuntados. Las escuelas se van a adaptar en cada sitio, aunque luego el programa educativo de aulas y tal va a ser siempre el mismo. Es un sistema, y esto es una construcción típica de la Alcarria, es una construcción típica madrileña, pues bueno, pues él va a emplear esto y esto va a tener mucha influencia, y es el mismo arquitecto del Colegio del Porvenir. ¿Había más colegios aquí? Pues claro, teníamos uno sorprendente. Esto es, lo que ven arriba es la fábrica de papeles pintados de las Maravillas, y lo que ven delante es la calle Bravo Murillo en su origen, cuando es la carretera de Francia. La fábrica de papeles pintados de las Maravillas, que estaba ahí fuera precisamente para no pagar las mercancías que se usaban para los papeles, que no pagasen el filato de entrada en Madrid, para poder traer papeles y productos para la fabricación, la van a comprar luego los hermanos de la Salle para hacer un noviciado y van a construir en el lugar de la fábrica el colegio, que curiosamente lo llaman como la fábrica de papeles pintados, Nuestra Señora de las Maravillas. A mí me llama mucho la atención eso de que el nombre lo heredase de una fábrica de papeles pintados en el colegio, pero el Colegio Maravilla pues va a ser porque está construido sobre esta fábrica. Este colegio, como todos estos colegios, los colegios privados eran colegios que atendían también a niños pobres, pero los niños pobres estaban de calidad y muy claramente se establecía que estaban de calidad. Los niños pobres no llevaban uniforme, los niños pobres estaban al fondo de las aulas, los niños pobres tenían otra atención, los niños pobres funcionaban. Yo los incluso por experiencia de mi madre, que como niña pobre estudiaba en un colegio de monjas, y dice, las niñas, las de pago, llevaban un uniforme precioso, llevaban un gran lazo azul en el pelo, y las niñas pobres íbamos por ahí ensampadas, como están por el rincón. Es curioso porque, por ejemplo, aquí vemos una comida a 500 niños de ambos sexos, con una celebración en el Colegio Barrial de Cuatro Caminos, pero es obvio que no lograban la integración social que supuestamente pretendían contener las dos clases sociales. Y ha salido el asilo de la Paloma, el asilo de la Paloma, que es extraordinario. Y vemos el proyecto arriba de Francisco Antonio Alcázar, que lo hemos visto en el proyecto del Colegio Bailén, es el mismo arquitecto del Colegio Bailén, pues Francisco está impuesto. Pero el mismo arquitecto pues planteas el proyecto, lo vemos arriba, y lo construido abajo. O sea, como de costumbre nos encontramos con que para hacer cosas se necesita dinero, no solo ambición y voluntad. Y claro, el ayuntamiento no ponía suficiente dinero. De todas formas, este colegio pues es un colegio, un conjunto interesante. Tenemos ahí una foto, es muy curiosa esa foto, con ese vaso que viendo las aulas, una solución bastante extraña, me parece a mí, de distribución de un colegio. Y tenemos, bueno, en la foto de arriba vemos además que hay otro colegio, un colegio privado delante. Estos son interiores del colegio este del asilo de la Paloma, que por supuesto lo que tenía era aulas, pero también tenía talleres. Lo de los talleres tiene una doble función, no es solo que el niño aprenda destrezas, sino que son niños de obreros, son niños pobres. Su salida no va a ser catedráticos de la universidad, va a ser trabajar en talleres. Entonces la educación ya estaba planteando, vamos, igual que te decían qué clase social formabas, te decían lo que ibas a hacer. O sea, punto. Tú tenías pocas posibilidades de prosperar en este sistema, aunque estuviesen dando una educación, y entre todas estas cosas muchos chavales que se ponen y con un trabajo pues estaban agradecidísimos. O sea que no hay tampoco que cuestionarlo hasta el final. Obviamente por su clase social habían tenido muy difícil salir a otra cosa y prepararles para que tuviesen un buen sitio. Los obreros especializados, los oficiales cobraban buenos sueldos, era un trabajo de lujo en la época. Entonces, bueno, pues era una cosa que realmente un obrero especializado, un chico que aprendiese bien su oficio, podía tener una carrera próspera después. ¿Cómo está Tetuán en esta época? Bueno, pues ya vemos que la carretera de Francia se ha transformado en la calle de Bravo Murillo.
Ven ahí el edificio al fondo de la calle que asoma, ese es el Colegio Maravillas. Aquí tenemos la fuente que inauguró, la fuente de San Bernardo, que estuvo en la inauguración de San Bernardo, fue a la Puerta del Sol, vino Grau Murillo, y en la actualidad esa fuente todavía existe, pero está en la Casa de Campo, es la calle de entrada de la Casa de Campo por el Puente del Rey. Y es muy curioso que parece que falta un trozo en medio. Bueno, ese trozo es porque el arquitecto municipal Pablo Aranda, cuando ya piensan que se van a construir estas instalaciones aquí, es donde construye la Casa de Socorro. Este arquitecto luego va a trabajar con colores porque va a ser arquitecto municipal también de construcciones escolares, entonces pues va a trabajar, pero él ya había previsto dejar la Casa de Socorro a la esquina y dejar el solar más grande para el colegio. Entonces, pues esta Casa de Socorro todavía existe, hoy está un poco más creada, y la obra va a ser de Antonio Flores. Antonio Flores es un arquitecto ligado a la instrucción y la enseñanza. Entonces es un arquitecto con todas las ideas regeneracionistas. La instrucción y la enseñanza es fundamental en la traída de las nuevas corrientes pedagógicas a España. Está funcionando como una fundación privada, pero que luego va a tener una influencia enorme en el Estado. El Estado va a crear una serie de instituciones, no solo los ejemplos, sino precisamente otros, la residencia de estudiantes. Todas estas cosas nacen en realidad de la instrucción y de la enseñanza. Y la instrucción y de la enseñanza, este arquitecto Antonio Flores, pues lo que plantea es una construcción, basándose de nuevo en tipologías tradicionales, una construcción que casi podríamos decir neogudeza, excepto el uso de atributivos árabes, pues una construcción toda la vida con materiales pobres que se siguen sin poder. Los edificios van a ser ladrillo, pero el ladrillo es serio. Simplemente con el trabajo que vamos a hacer con el ladrillo, con las galerías de Madrid, vamos a tener una decoración sin tener que poner estatuas, sin tener que poner bajorrelieves, sin usar piedra, que es muy costosa, sin usar materiales que puedan encarecer la construcción. Esta es la fachada al interior, esta fachada no se puede ver, esta es la fachada al interior del patio, pero la vemos aquí. Aquí vemos la fachada de ese patio, de ese colegio, que va a ser el colegio modelo, como se ha dicho, porque va a estar Ángel Llorca, y aquí se va a formar Gustavo Freire, Manuel Alonso Zapata, que en este mismo ahora hay una exposición que se ha transformado en permanente, tenía que ser temporal, pero no la aplicamos nunca, en la colonia de Prosperidad, en la colonia de la Casa del Pueblo, pues hay una exposición sobre la historia de Manuel Alonso Zapata, maestro, pedagogo, sindicalista, diputado y asesinado al comienzo de la Guerra Civil en Ávila. O sea, además asesinado de tal manera que hasta el franquismo no sabía que lo habían asesinado. De modo que les reclaman pleitos años después de muerto pensando que seguía vivo. Y ellos se aclaran. Este colegio, bueno, ya lo vemos, el patio va a tener todo tipo de usos. Ahí vemos a los niños en una clase de pintura pintando y ahí arriba está un experimento de electricidad. Como todas las fotos salen como subidas, pues no fue por el gobierno. Los niños que arriba hay una comiquita. Por supuesto va a tener una actuación estupenda de una biblioteca popular, que va a estar abierta al pueblo en Cuatro Caminos. Abre incluso antes que la escuela. La biblioteca, en cuanto está terminada, ya abre y los obreros pueden venir ahí a clase. Por supuesto va a tener todas estas clases, estos son los niños en clases de francés, estudiando francés, o sea que la educación en este colegio va a ser, parece una educación selecta para obreros. Aquí tenemos las clases de dibujo, fíjense los cristaleras que les decía al norte, la fachada detrás es un cristal, o sea, este edificio tiene una iluminación del norte extraordinaria. Abajo vemos a los niños en clase de música, o sea, estamos en un colegio que va a tener todas las formaciones pedagógicas extraordinarias que hemos visto, e incluso va a tener un punto, el colegio va a dar clases a adultos por la tarde, va a haber veladas familiares con proyecciones de cine, como vemos aquí, o sea, que el colegio va a cumplir todas las características que debe tener. Es un centro de orgullo del barrio. Se ha construido aquí, que ya está en tierra de nadie, se ha construido en centro, en el extremo de la ciudad, se ha construido en parte por los solares baratos y en parte porque el problema que había generado Tetuán, al no estar en Madrid, pero ser Madrid, tener una inmensa población de niños sin escolarizar, pues había que resolverlo de algún modo. Entonces, bueno, pues vamos a poner esa casa de socorro para atender al barrio obrero y este colegio, igual que el hospital de Maude es un hospital obrero, se va a construir al lado, que esa iniciativa privada. Se trataba de dar a los obreros de Tetuán, que eran un sitio, digamos, sin ley, porque no estaba prevista la forma de urbanizar, así es el barrio, todos lo conocemos, yo soy de Tetuán, vivo aquí. Que claro, pues todo esto va a intentar, el colegio va a ser un núcleo, que por eso también va a ser la bestia negra del franquismo y de los contrarios, porque claro, va a ser un colegio que encima está creando sentimiento de comunidad. Los talleres son fundamentales, fíjense, ahí los niños en mecanografía, ahí arriba están haciendo impresión, ahí los niños están trabajando, bueno, la película esta de lo que es España, los vemos a los niños fresando y haciendo unos juguetes que ya habían ido a hacerlo los obreros especializados. Es impresionante cómo curraban estos niños. Pero realmente es una formación espléndida. Y en efecto, los comedores eran muy importantes, los comedores donde los niños se rían, como he dicho, con Gustavo Freire, maestra, ya en la filmación se ve a Gustavo Freire y también están estos comedores. Fíjense que al fondo también es la misma sala donde se reúnen los adultos con la pantalla del cine, pero los niños que servían las mesas, que organizaban los comedores, eso era muy importante porque también los niños venían desnutridos, malnutridos en este barrio, entonces no se trataba de criar solo en el sentido de educar, sino de criar en el sentido más amplio de la crianza. Al niño había que criarle la mente sana en un cuerpo sano, y los cuerpos que venían solían estar machacados por la pobreza y la miseria.
pandemia. Por supuesto, lo que hemos visto del higienismo, de tomar el sol, de bañarse en esa piscina, que desde luego un poco de calefacción le podían haber puesto al agua. El colegio existe. Ahí tienen ustedes esas cristaleras inmensas que hemos visto en las fotos del interior, esas cristaleras que dan hacia la calle Ramiro Fernández Villaverde. Es un edificio magnífico, pero tiene estas ventanas que es que las clases son pura luz. Esta es la fachada que da hacia la calle Santa Gracia, o sea que el edificio tiene dos fachadas muy diferentes adaptadas a los usos que van detrás del camino de esta fachada, las aulas están al otro lado. Tiene este patio magnífico, con una cosa muy curiosa que hay en el centro, y es que ven que tiene una escultura. Se hizo un concurso, el concurso nacional de escultura de 1928 va a tener una fuente infantil. Aquí tenemos la obra de diversos escultores, muchos no están documentados, estas son las fotos del archivo de la administración ITC, pero como era un concurso y era anónimo, no sabemos quiénes son los productores. Pero sí sabemos quién gana. Esta escultura existe todavía hoy día, esa escultura la hemos visto en la foto anterior, gana Enrique Monfoy, es esta estatua de un niño y esta es la fuente que hemos visto al fondo del colegio, o sea que este colegio además se le dota en el concurso de escultura, la fuente que se va a acercar a los niños se va a instalar justamente en este colegio. ¿Qué ocurre? Pues miren, muy curioso. Apenas terminado ese colegio, enfrente, o sea, cuando este colegio se ha comenzado por un programa de 1913 de construcciones escolares se ha planteado, pues entonces inmediatamente la iglesia construye enfrente un colegio. Pegado, este colegio estaba, hoy no existe, este es lo tocando este edificio que llaman Azafata, ahí está la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, en la calle Bravo Murillo, un poco más al sur de Cuatro Pinos, y esto era el colegio del Pilar que se construye ahí. Y también es muy curioso, porque vemos como ese colegio religioso y privado viene a inaugurarlo la reina, cosa que no vemos curiosamente en los colegios públicos. Normalmente los inaugura el alcalde o alguna figura pública. Sin embargo, la reina es la que va, nada menos que a inaugurar los colegios privados de los curas, que lógicamente los curas dicen, si me han hecho el Cervantes, pues aquí hay un problema de doctrinamiento, tengo que crear yo el veneno y la triaca. Vamos a hablar esto, yo tengo que hacer un antídoto contra lo que me están educando en el Cervantes. Es un tema que lo vamos a ver en varios colegios. En esta época también surgen las escuelas bosques. Las escuelas bosques, otro arquitecto es Luis Bellido, el autor de Mataderos, un arquitecto asturiano. Aquí tenemos la inauguración de las escuelas por el alcalde, por supuesto aquí la reina no viene a inaugurar estas cosas. Las escuelas son un conjunto muy interesante porque realmente, en efecto, Madrid incluso mantenía alguna colonia escolar en la sierra, en esta época manda a niños a la sierra, e incluso se mantiene en el Sanatorio Pedrosa, Santander, se llegan a enviar niños desde Madrid porque hay un problema, la tuberculosis es una enfermedad endémica, o sea, en este momento la tuberculosis es brutal, por eso los niños tienen que tomar el sol, por eso los niños tienen que ir al aire libre. Y esto es cierto, esto es muy curioso porque en esta escuela no les hacían un examen al salir, lo que les hacían, les pasaban la terapia al salir y los medían. Y decían, el niño ha mejorado en su peso y en su tamaño. O sea, era un tema de intentar que una raza raquítica, supongo que la carrera de Cuba se notó mucho, la raza raquítica, pues claro, había que hacer que esa raza ganase en salud y por lo tanto estas escuelas eran fundamentales. Aquí lo tenemos, bueno, fíjense ahí los niños con unos toldos al aire libre, claro, debía ser un lugar, la verdad es que es una preciosidad estas escuelas, es una pena que se haya ido, estaban en plena de Saravilla ya no llega hasta las escuelas bosques, perdí un buen trozo y las escuelas bosques están ahí perdidas, pero ya no están la de Saravilla. Aquí tenemos otra foto de cómo eran vemos también pues, de Tuy Bellido, esas grandes paredes de cristal también para tratar las escuelas abajo. Ahí vemos muy curioso, es Francisco Largo Caballero, votando en 1931, precisamente en las primeras elecciones republicanas, está votando en las escuelas bosques, la he puesto simplemente por la curiosidad. Y enfrente de las escuelas bosques surge otro colegio privado. Es una cosa que no ya le llega a llamar la atención, esta especie de persecución de los colegios privados a los públicos. Y tenemos pues aquí un ejemplo, por supuesto, un colegio de monjas, el colegio de la Ave María y tal, bueno, pues las escuelas de la Ave María con moderna arquitectura, un edificio lujoso, con un aire monumentalista más tradicional. Y bueno, vemos esta foto donde está el colegio privado en primer plano con sus extensos jardines y luego hay el siglo de la Paloma y aquí veríamos, no llegan a salir de la foto, las escuelas bosques estarían un poco más hacia la derecha. Y entonces, bueno, pues surge, ya hemos visto que había un programa en 1913, el programa en 1913 que hizo construir el Cervantes solo construyó otra escuela, el Príncipe de Asturias, un programa limitado a solo 2 escuelas, o sea, que tenemos 5 de Alfonso XIII, 2 después, y entonces ya surge este programa, el programa de construcciones escolares de 1923, en el que ya van a intervenir, también va a entrar aquí ya el Estado, que va a poner pasta, y eso va a ser una de las cosas que va a permitir que se hagan, y este es el colegio en el que estamos ahora. Fíjense ya lo que ha pasado. Las aulas es lo que vemos en la parte de arriba. Y lo de abajo es la galería. Es más grande ya la galería que las aulas.
Es algo realmente sorprendente como ha evolucionado la galería. La galería que comienza siendo un pasillo que se va ensanchando y va ganando protagonismo en el colegio. ¿Por qué? Porque va a ser el espacio de las actividades comunes y va a ser el patio cubierto cuando llueva y vas a tener unos valores muy especiales. Entonces vamos a tener un colegio donde vamos a tener la solución estética es muy similar a lo que hemos visto en Cervantes, construcción del ladrillo visto, aleros de madera, cubiertas de teja, construcciones tradicionales españolas, muy sencillas, como la residencia de estudiantes, es del mismo arquitecto, Antonio Flores, y por lo tanto tiene la misma estética. Es una arquitectura que no podríamos llamar racionalista, pero sí razonable, que es una de las expresiones que uso en la época. Es decir, no sigo preceptos estrictamente racionalistas, pero todo es razonable. Aquí hay una diferencia frente a lo construido, y es que arriba ven que hay unas pérgolas sobre las dos plantas y va a haber la galería iba a estar descubierta y no se llega a construir así. Lo vemos en esta foto, la galería va cubierta en todas partes, se construyen unos balcones y este es el colegio de la fachada que normalmente no vemos porque ya no se puede ver, porque está construida esta zona, pero bueno, en esta época todavía pudieron recién construir una foto del colegio desde esta fachada. Aquí tenemos la fachada a la calle principal, que la vemos, bueno, pues la fachada que todos conocemos cuando pasamos por Prado Murillo, aunque normalmente no tenemos esta vista alta que nos permite ver ese patio. Y aquí hay una pequeña cosa curiosa, que se nos ha olvidado que este edificio no daba a la calle lateral, tenía también un pequeño patio. El colegio tenía una intimidad, estas aulas no daban al público. Había un pequeño patio, pero la calle al ensancharse se derriba y lo que se come es el espacio del patio lateral, con lo cual el colegio ahora da directamente a la calle, como no es la foto de todo, pero arriba vemos que la tapia rodeaba el edificio también por este lateral. O sea que el edificio tiene una diferencia. La foto de arriba es muy bonita porque además vemos que ya está construido el Cine Europa, anunciando restaurante, gran terraza, ofertas especiales, desayunos. Es muy curioso el Cine Europa, como asoma con toda su publicidad en la parte superior. Ese colegio lo vemos abajo. Abajo las niñas están dando gimnasia en la galería. Imagínense el tamaño de la galería, claro, o sea, eso ya no es un pasillo, es un tema que luego va a generar polémica, lo vamos a ver, porque se les va a acusar de que estos colegios transatlánticos, en efecto, y esa es la acusación, que son transatlánticos, costosos, con kilómetros y kilómetros de cornisas, con una altura de techos desmedida, una altura de techos lógica, porque cuanto más alta es la cristalera, más lejos llega la luz desde el norte, y por lo tanto se trata de que todos los niños tengan buena iluminación. Si tú haces el techo más bajo, la luz recorre mucho menos recorrido y los niños que queden más cerca de la ventana van a tener menos. Es cierto que costaba mucho calentarlos y es cierto que el ayuntamiento no paga la calefacción del primer año y entonces todos estos colegios se mueren de frío todos. Que eso es famoso porque están orientados al norte con grandes cristaleras y sin calefacción, por los niños debían estar gritando. Los niños, como debían estar gritando en su casa, les debía dar lo mismo, estuviesen donde estuviesen. Arriba vemos, bueno, la inauguración en el año 29 y tal del colegio. Tenemos este misterio, la placa de Jaime Vera. A mí me gustaría saber de qué escultor es. No he logrado encontrar nunca la documentación, no está firmada, no he logrado saber nunca quién hace esta escultura. Esta es una foto todavía de la placa en el momento de hacerla, sin instalar. La vemos, el recuadro blanco es lo que ha hecho para poderla publicar en revistas el fotógrafo, pero vemos que está sobre un montón de maderas, está la placa recién hecha, no en el archivo mismo no dice quién es el autor. Y la placa en la actualidad, esta placa fue retirada en el franquismo, igual que se retiró el nombre, y solo se ha repuesto modernamente. Entonces la placa, bueno, lo que sí sabemos es el arquitecto que hace el marco que tiene en la actualidad con texto, que es Joaquín Roldán Pascual, un arquitecto amigo que murió hace unos años. Entonces, pues bueno, esta es la placa de Jaime Vera. Y una tercera escuela misteriosa y olvidada. Tenemos una cosa muy curiosa en el barrio, y es esto, la Fundación Cesario del Cerro, que legó la renta de 1 millón de pesetas para crear una escuela destinada a los hijos de obreros afiliados a sociedades domiciliadas en la Casa del Pueblo de Madrid. De repente, el Partido Socialista le llama a un notario y dice que tienen ustedes un legado de 1 millón para hacer escuela. Y se quedan descolocados. Dicen, ¿pero quién es este señor Cesario Cerro? Miran, será un socialista, un señor católico muy normal, pero que se ve que en educación tenía muy claro que las escuelas no debían ser las escuelas religiosas. Y les da 1 millón para con la renta construir estas escuelas. Y estas escuelas, basadas también en el concepto de la Casa Bosque, van a ser ya Bernardo Giner de los Ríos, que va a ser el autor de las construcciones de la República. Esta es su primera construcción escolar en el barrio. Esto estaba un poco al norte de General Perón. Estaba entre General Perón y Infanta Mercedes, por esa zona. No queda nada. Esto se derribó por completo en un urbanismo posterior y estas escuelas se perdieron. Por supuesto, ¿por qué se perdieron? Porque el franquismo también incautó los bienes a la fundación. Y las escuelas se cerraron, las escuelas que regían, pues fíjense ustedes, era Rodolfo Llopis, era los socialistas, la Casa del Pueblo que era socialista, pues lógicamente estas escuelas
verdaderamente eran una preciosidad, porque la finca era enorme. Han comprado una finca de 20.000 metros cuadrados, toda jardinada para poder tener a los niños, y han construido unas escuelas bosque permanente para formar a los niños pequeños, es solo para niños pequeños, ahí los vemos al aire libre delante de los edificios de las escuelas, son varios pabellones y estaban perfectamente dotadas también. Aquí vemos toda una serie de fotos de la escuela con su comedor, el contenedor de nuevo con el concepto familiar que se ha establecido en el Cervantes, en la biblioteca arriba, en las aulas abajo. Eran unas escuelas estupendas y es una de las piezas perdidas del patrimonio escolar de Tetuán, no solo perdidas, sino olvidadas. Yo me volví loco cuando encontré la documentación porque no sabía dónde estaban. Pero bueno, todo dónde estaban. O sea, que dicen en la calle Orense, y ves los planos y dices, pero si no existe la calle Orense en esa época, ¿cómo puede ser la calle Orense? Y los textos hablan de la calle Orense, que se debía llamar a un camino de cabras que debía pasar por allí, debía ser la calle Orense para orientarse. Y yo estaba descolocadísimo. Aquí tenemos otra foto de los niños ahora en el vídeo. No creo que estén aprendiendo mucho porque el vídeo no se nada. Es que el concepto de las escuelas, pues la verdad era fantástico. Y ya llegamos a la República. La República cambia realmente la educación porque la Constitución ya establece la enseñanza primaria será gratuita y obligatoria, la libertad de cátedra queda reconocida y garantizada y la enseñanza será laica. La República establece que las escuelas religiosas deben ir cerrando y que hay que cerrar todas las escuelas religiosas porque no va a haber enseñanza, porque el adoctrinamiento, la verdad es que tienen toda la razón, un niño no le puede pegar tampoco debería poder lavar el cerebro. La enseñanza laica, como ellos decían, no es religiosa. Que sea religiosa es religioso. Simplemente la religión está bien en las iglesias. Si establece, por ejemplo, en la Constitución, en el mismo reglamento establece esta ley que la iglesia podrá dar catequesis en sus locales, en sus iglesias, podrá dar catequesis. O sea, no está prohibida la enseñanza religiosa, lo que está es prohibida las escuelas, donde se confunde con la ciencia, donde los niños al mismo tiempo les decimos que esto es verdad y estamos hablando de las verdades científicas junto a la Santísima Trinidad. Esto los República intentó evitarlo. Es una de las razones probablemente del desastre de la República, el enfrentamiento brutal que supuso esta ley contra la Iglesia y lo que supuso luego en la guerra y el encarnizamiento contra los maestros republicanos debe venir mucho del odio que sintieron. De hecho es curioso porque en 1931, en mayo de 1931, se queman los colegios religiosos de Tetuán. Esto es una cosa que a mí me ha llamado la atención porque digo, hombre, a no ser que fuesen antiguos alumnos, yo quemaría muy a gusto mi colegio. Supongo que fueron otro tipo de público el que formó los colegios. Y dices, es curioso, ni esas comidas, ni esos niños conocidos gratuitamente, ni esa enseñanza compensaba el odio que había hacia estos colegios y entonces se van a quemar. Ese es el colegio, el de lo que vemos arriba es el colegio, no lo llegan a quemar porque está muy bien construido, pero el de los jesuitas de Chamartín, este es el colegio del Sagrado Corazón, el que hemos visto, estos son los dos colegios que había en Chamartín que hemos visto antes. Y este es el Colegio Maravillas y estos son las salesianas de la calle Villamil. Todos los colegios que estaban prácticamente en este momento se queman. Pero lo único que no me consta es que no se fueron las escuelas de la María, que yo creo que como quedaban tan lejos de la villa, nadie pasó por allí, nadie lo vio. Pero todos estos se quemaron, fueron destruidos. De hecho, Maravillas no va a ser reconstruido. ¿Y cómo era Tetuán en ese momento? Pues fíjense, tenemos una foto en 1931. Esto era Tetuán. O sea, ahí tenemos la Plaza de Toros, es una foto del Ejército del Aire, es muy interesante porque tenemos la Plaza de Toros en el centro y vemos que Tetuán ha crecido de modo caótico. Ahora que vamos a engañarnos, el crecimiento, lo que vemos hacia el fondo es la Ventilla es directamente ya Chagona, era una pobreza tremenda. La Plaza de Castilla. Esa calle sinuosa en medio, la más importante, claro, es Bravo Murillo, y vemos pues una construcción caótica en torno a, bueno, pues a la línea de comunicación. Y en ese momento es donde se van a construir pues, el nuevo plan este tremendo de la República, que solamente en el año 33 va a inaugurar en total 14 colegios en un solo año. O sea, el plan de la República de construcción es realmente ambicioso y es extraordinario. O sea, es una inversión de dinero tremendo, siguen siendo grandes edificios monumentales. Esta foto no es que el edificio esté viejo, es que la foto no está estropeada, es una foto de cristal y se ha dañado mucho. Vamos a rodear este edificio donde vemos de nuevo esas grandes cristaleras de las aulas orientadas al norte. Esta es una foto mucho mejor, donde vemos el Giner de los Ríos, recién construido de la villa. Curiosamente es Bernardo Giner de los Ríos, es sobrino de Francisco Giner de los Ríos, con lo cual incluso una relación él debía ser un orgullo, es decir, bueno, pues un colegio va a llevar el nombre de mi tío. Entonces, pues, por supuesto, ligado a la instrucción libre de enseñanza y a todos los conceptos renovadores de la enseñanza, Francisco Giner de los Ríos, pues van a construir este colegio. Tenemos otra foto, vamos dando la vuelta, vemos ya la fachada lateral. Y la piscina que se nos acaba de enseñar, esa piscina que tenía el grupo Francisco Escolar de los Ríos. Y ahora vamos a ver una curiosidad. El mapa de España. Tiene un mapa de España en relieve que está abandonado, pues una pieza a recuperar, porque ese mapa de España solo quedan dos en Madrid. Hubo tres.
Aquí tenemos la inauguración del mapa España que hubo en el Retiro. Lo perdimos. Esto es una empresa española que desarrolla un sistema muy avanzado para crear Ipsos se llama, y va a crear mapas en relieve. Incluso te dicen que los ríos llevaban agua, o sea que esto funcionaba como una fuente y lo que era un pequeño estanque alrededor con los ríos que circulaban, que se viesen. Y la gran diferencia entre que todavía se conserva del Parque Oeste, es el único que queda junto al Francisco del Retiro, se perdió, y la gran diferencia es que aquí se ha exagerado más el relieve, porque consideraron que el relieve, aunque estaba exagerado, no demostraba bien la situación de las cordilleras y tal, y entonces pues el relieve se exageró todavía más en el mapa. Es un mapa a recuperar. De hecho, también hay que recuperar que este edificio, la parte trasera, tiene unos añadidos que estúpidamente están protegidos, y la propia arquitecta que lo ha intervenido en la restauración del ayuntamiento me ha dicho: dilo, porque esos tenemos que lograr que se retire los añadidos y el edificio recupere su nobleza original, y necesita ese espacio, ese edificio exento, y no tener dos pegotes añadidos a la fachada trasera que lo desvirtúan por completo. Esta es la única foto que he logrado del interior de ese colegio. De nuevo tenemos unas aulas llenas de luz, unas aulas, bueno, la verdad es que eran unos colegios hechos con una ambición extraordinaria y funcionaban muy bien. Pero entonces surge la polémica. Hay un arquitecto, Fernando García Mercader, que ha traído la arquitectura moderna a España y que de repente emprende con Luis Bello, un periodista especializado, un periodista muy interesante en sus estudios sobre educación, un periodista especializado en educación, que incluso uno de los grupos escolares va a llevar su nombre, Luis Bello, todavía existe. Pues resulta que este hombre emprende una campaña en prensa contra estos edificios monumentales, contra esa escala desmedida, y claro, comienzan a salir esto en la revista AP, la revista Gatepac, el grupo de arquitectos y técnicos españoles por el progreso de la arquitectura contemporánea. Fíjense la altura que tiene el edificio con respecto a los niños. Y dices: hombre, si lo hacemos a la altura de los niños no cabrían los maestros. También la gente tiene otras alturas, pero es verdad que los movimientos racionalistas, puramente funcionalistas de ese momento, Le Corbusier ha establecido el módulo, que es a partir de la medida humana ya sacas todas las alturas. Y tienden a hacerlo todo muy pequeño, porque además están emocionados por lo racional que son los camarotes de los barcos. En un camarote de un barco está todo resuelto, y dices: sí, pero pasa una semana por el resto de tu vida. Entonces, claro, un camarote de un barco está muy bien para esa semana, y está todo muy bien pensado, pero no es para vivir. Y sin embargo, eso les influye y quieren todo llevarlo. Por supuesto, critican las galerías, esos pasillos gigantes que no sirven para nada, la altura de techos, la disposición de las aulas, el monumentalismo. Hablan de kilómetros de cornisas, kilómetros de molduras. Ya vimos que son unos sitios muy sencillos y que las molduras suelen estar hechas simplemente en la colocación del ladrillo, no se hacía un gran trabajo. Pero eso va a tener mucha influencia. La verdad es que hacen una aportación importante. Piensa, aquí todos son estudios de mobiliario, esa misma revista de mobiliario escolar, de la posición. O sea, es un momento de renovación también de la escuela, pero de la arquitectura. Está surgiendo el movimiento moderno. En los años 20 hay un movimiento que viene a decir que hemos cambiado el modo de construir, y el sentido tiene reproducir técnicas del pasado o poner arcos, y ahora hacemos los dinteles pues, de hormigón o de acero, y estamos usando materiales nuevos que ya no justifican las formas del pasado. Entonces ese movimiento va a influir mucho, y yo creo que sin duda tiene influencia. Bueno, la República intenta contraatacar con esta exposición. Esta es una exposición de los proyectos escolares en las que vemos a Manuel Azaña, vemos a Vicente Zamora, están en el centro, y vemos una exposición de sus proyectos, porque la campaña en prensa es muy fuerte. Muchos medios comienzan a publicar que se está tirando el dinero en construcciones monumentales. Además, es un momento en que surge una corriente que dice que en vez de hacer estos colegios gigantescos, habría sido mejor hacer colegios más pequeños y muchos. ¿Qué ocurre? En realidad, los colegios se hacen donde se encuentra un solar, que es el gran problema que hay. O sea, el problema es que no encontraban buenos solares, y se trataban con un solar grande y decían un colegio gigantesco. O sea, este fue el más grande en su momento, después llegar a ser más grande, luego el Nicolás Salmerón va a ser más grande todavía que este. O sea, que para hacerse colegios aún mayores. Pero claro, la República tiene que defenderse, hacer una exposición de arquitectura escolar para que se vea cómo se están construyendo las escuelas, porque además es la política más ambiciosa que ha habido nunca, y resulta bastante triste que sea fuego amigo el que te está atacando, que encima son los progresistas y los que te están atacando cuando estás haciendo esta labor tan extraordinaria. Yo creo que sin duda tuvo influencia en la construcción del último de los edificios escolares de la República aquí, que es el Emilio Castelar. El Emilio Castelar cambia la estética. Bueno, ahí arriba vemos precisamente la piscina cubierta en ese semicírculo, y vemos que es un edificio, bueno, que sí, sigue teniendo estas grandes galerías, las aulas, los grandes ventanales, pero es un edificio que va a mostrar en su estética, sobre todo, no en su disposición, porque las galerías ya vemos que no son tan amplias como en otros, ya se comienzan a reducir un poco, pero bueno, vamos a ver sobre todo que cambia por completo su aspecto. Desaparecen las cornisas, los edificios ya terminan en recto. Las cornisas parecen una tontería, pero las cornisas son bastante útiles para proteger las fachadas, o sea que en realidad esto de quitar las cornisas no es ninguna gran idea genial, es más bien una estupidez. Pero los nuevos métodos permitían eliminarlas, y la imagen era más moderna, más depurada si eliminaban las cornisas.
con lo cual este edificio ya adopta una estética totalmente distinta a lo que hemos visto hasta ahora. Este va a ser de Bernardo Téllez de los Ríos. Y vemos una foto muy curiosa, una foto del momento de su construcción, que vemos el edificio que a pesar de los cambios estéticos sigue siendo una fachada de ladrillo, o sea que no hay tampoco una renovación técnica tan extraordinaria. Y aquí lo tenemos ya acabado. Y aquí sí vemos una renovación estética muy importante con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, con respecto a los edificios de Flores. Flores supongo que debió pasarlo bastante mal cuando recibió estos ataques a sus colegios, porque él había creado todo el concepto de arquitectura que se hace en toda España, ha creado cientos además son cientos los arquitectos que trabajan en toda España siguiendo sus directrices y en su propio estudio. Aquí hablamos siempre del arquitecto que dirigía las oficinas. No sabemos quiénes diseñaron de todos los edificios, porque eran oficinas con un montón de arquitectos técnicos que trabajaban en todos los proyectos. Entonces no sabemos quiénes estaban realmente dibujándolos. Flores dirigía la oficina del Estado y Giner de los Ríos la oficina municipal, y eran entre las dos que se hacían las escuelas, unos y otros. Pero él había establecido y claro, el mundo cambió y Flores, pues, que era un arquitecto formado en academicismo, pues se encontró con este cambio. Este colegio de nuevo nos encontramos, fíjense otra vez otro edificio que está en un Barzal. O sea, nos encontramos todos, claro, donde has comprado un solar, donde hay una necesidad de construir un colegio, pero todavía no se han todas las calles. O sea, este colegio tenías que llegar por ir a Salto de Cabra y probablemente había cabras en el camino, o sea, que era una cosa muy normal. Entonces, pues bueno, estos colegios, aquí tenemos una vista donde se ve el cuerpo curvo de la piscina cubierta, el cuerpo de la piscina, y bueno, el edificio la verdad es que es una preciosidad, sus persianas, su orientación, es rara la vista sur de la temperatura. Y de nuevo vemos, en efecto, una galería. Aunque parecían más pequeñas, fíjense las galerías, o sea, las galerías siguen teniendo ese carácter de espacio de unión. Yo no sé si en estos colegios se siguen usando las galerías como se usaban en la época, pero realmente es un uso muy interesante, no era un pasillo para salir del aula y salir corriendo a comerte el bollicao, era un sitio donde estabas allí, los niños que no salían al patio, los niños más pequeños que se quedaban a leer o a dibujar, los artistas. Es una de las cosas que siempre he hecho de menos, que los niños parece que solo pueden tener actividades físicas cuando tienen un momento de la suerte. Hay muchos niños que les gusta dibujar, a mí que me gusta mucho dibujar, y a mí me habría gustado quedarme en algún sitio dibujando, me andan corriendo detrás de balones que me daban en la cabeza. Entonces, son cosas de estas que yo creo que esto tenía un concepto muy interesante. Aquí tenemos también el comedor de ese colegio, recién amueblado. Bueno, pues vemos claro son dos edificios ya con estética. El Nicolás Salmerón va a ser Nicolás Salmerón va a ser más expresionista, pero el Alfredo Calderón, el que ahora está de Poveda, pues también va a tener esta estética, este tipo de columnas y tal. Ya es la última etapa de los colegios. Y ahora vamos a ver qué pasó después de la guerra. Bueno, primero vamos a ver, curiosamente, la fábrica de papeles pintados Maravillas dio lugar al Colegio Maravillas, y este dio un paso al Mercado Maravillas. Como el colegio no se construye, ya la República comienza en el año 35, estos son los planos del 35 del Mercado de Maravillas. El arquitecto Pedro Muguruza, que es un buen arquitecto, pero ese arquitecto va a ser el favorito de Franco, el autor del primer diseño del Valle de los Caídos, para que veamos la gestión. En este momento trabaja para la República y está planteando este colegio que, como vemos, tiene la misma estética moderna, sobre todo en la fachada de la corona. La fachada de los niños más monumentalista, pero la otra fachada vemos que es la estética moderna que hemos visto en el castellano. O sea, la arquitectura moderna ha venido para quedarse y va a influir a todos. Los colegios de Chamartín van a sobrevivir, van a ser reconstruidos e incluso ampliados. Esto delante de este monstruo gigante es el Sagrado Corazón, que ya se va extendiendo como tentáculo por toda la tierra. O sea que estos colegios se salvan y sobreviven, aunque por desgracia los jesuitas acaban tirando el suyo y se conserva solo el edificio lateral, que es de Modesto Borrero. Y curiosamente el franquismo, que al principio va a pretender seguir con la antigua técnica de que la iglesia construirá las escuelas y vamos a mantener las canchas de grito y punto. Cuando venga la gran inmigración a Madrid se va a encontrar con que va a tener que volver a hacer un gran programa de construcciones escolares. Por supuesto lo va a llevar a su estética. Este es un proyecto que yo creo que nunca se construyó desde el año 57, me parece, es para Chamartín de la Rosa. Vemos el proyecto de grupo escolar de la calle de España. Yo no he visto nunca fotos de este edificio, yo creo que no se llegó a construir. Pero vemos la estética con frontones, volviendo un poco al monumentalismo, a la tradición, a lo que ya digamos que se había sustituido. Pero, y esto es más importante, en la planta no. La planta tenemos todo el racionalismo que tenían los colegios de la República. No se puede borrar un pasado cuando ha sido glorioso. Y creo que realmente el franquismo tuvo al final que asumir que los conceptos pedagógicos, los conceptos arquitectónicos que había establecido la República para sus colegios eran superiores a todos los que ellos pudieran hacer. Y bueno, terminado.